Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo están? Parece que la primavera llega, se va, vuelve, viene, en fin, pero cada vez está más firme, creo yo. Estamos aquí en Radio Uruguay en control de emisiones. Tenemos a Gonzalo Gervás ahí, que es una garantía, y también lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Esta semana queremos dedicar la semana a un escritor que lo mencionábamos en la gacetilla que hacemos todas las semanas, como la literatura como un corte de mangas hacia lo establecido. Se trata de un escritor argentino cuyo nombre es Raúl Damonte Botana, pero que nunca lo usó. Él usó el seudónimo que le puso su madre, que se llamaba Copí, le puso o Copí. Nació en el año 39, murió en el 87, alguien que fue historietista, después fue dramaturgo, después fue novelista, y siempre escribiendo en francés, y siempre, salvo una novela que escribió en español, y siempre con éxito y con mucho escándalo o muy revulsivo. Entre otras obras de teatro que vamos a conversar durante la semana, hay una que me llamó muchísimo la atención, que se llama Eva Perón, donde Eva Perón es representada por un actor hombre, pero hay otros más, ¿no? Hay una novela, su primera novela, todo escrito en francés, se llamaba Le Uruguayen, quiere decir el uruguayo, porque él, que tuvo que exiliarse con su familia, porque cuando vino Perón, en el 45 aproximadamente, sí, vivió un par de años aquí en su niñez en Uruguay, y bueno, y para él Uruguay era lo exótico. Después se crió, prácticamente se desarrolló toda su trayectoria artística ahí en París, en Francia, junto a, entre otros, a Fernando Arrabal y a Jodorowsky ahí en el Teatro Pánico. O sea, eran gente que le gustaba mucho armar escándalo. Pero de eso vamos a hablar después. Ahora quiero darle la bienvenida a María del Carmen González. ¿Cómo andás, María del Carmen? Muy bien. Y también quiero darle la bienvenida a, se llama ella exactamente, déjeme decirlo, Laura Fumagalli. ¿Cómo andás, Laura? Muy bien, muchas gracias. Laura y María del Carmen, la idea de invitarlas a ustedes este lunes era para hablar de una nueva revista que se va a presentar el miércoles y que se llama Inéditos, y está, avalada o financiada por la Fundación Mario Benedetti. Pero ¿de qué trata esta revista, que en principio la tengo aquí en la mesa y que tiene muy buena presencia en cuanto a diagramación y en cuanto a fotografías? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea María del Carmen, sí. No sé, es una revista literaria. Una revista literaria. Sí, que hay que aclarar que en este momento hay muy pocas revistas literarias, yo diría casi ninguna, impresa en papel, ¿no? O sea, hay algunas revistas digitales, pero... Sí, un poco de esa idea surgió, ¿no? El punto de partida con Laura, fue ese, ¿no? Es decir, pensar que no había discusión literaria o planteos sobre todo de la nueva literatura, de esa literatura que sabíamos que se producía porque estamos en el ambiente de las letras. Ajá. Y vos sos profesora de idioma español, de literatura, no, de literatura española. Soy profesora de literatura española, uruguaya, soy profesora en secundaria también, pero bueno, digo también. ¿Y vos, Laura? Yo soy licenciada en letras de la Facultad de Humanidades y ejercí como docente unos cuantos años en facultad también de literatura uruguaya. O sea que estamos en eso, ¿no? Están en la vuelta. Y cuando hablan de una nueva narrativa uruguaya, o a eso se refiere, a una nueva poesía, que los autores jóvenes estos que andan... No necesariamente jóvenes, pero de repente autores nuevos que todavía no han tenido acceso al campo editorial. Ajá. Esa era la idea básica, ¿no? O sea, crear un canal de comunicación entre gente que está escribiendo y el público y los lectores. La revista va a ser gratuita, se paga, ¿cómo es? Es gratuita gracias al apoyo de la Fundación. ¿Es gratuita? Mario Benedetti, es gratuita. Sorprendente. ¿Y cómo se va a distribuir? Porque es una muy interesante esta revista. ¿Cómo se distribuye? ¿A través de centros culturales? ¿Cómo? Ahí está, porque no va a circular en los kioscos, por los canales habituales, lógicamente no, pero se puede retirar en la Fundación Benedetti, ahora que funciona en
En Agado. Canelones 11:30. Sí, sí. Ahí se puede retirar. Sí, sí. Si no, bueno, el miércoles en la presentación también va a haber ejemplares. Que va a ser ahí mismo en Agado y que va a ser, ¿a qué hora? ¿A las 19 horas? A las 19. Ahí está, en la sala Mario Benedetti. Y ustedes van a estar ahí, obviamente estará la dirección también de la Fundación Mario Benedetti. ¿Quién más? ¿Cuál es la idea de la presentación? Y vamos a estar nosotras, gente de la Fundación y el jurado. Porque para publicar en la revista lo que hicimos fue un concurso, un llamado abierto. Ese es el punto de partida. O sea, hay una especie de comisión lectora. Ahí está. Ajá. Jurado, consejo lector, comisión lectora. Ahí está. Y que le hicieron un llamado abierto y la gente se presentó, los que querían. Se presentaban con seudónimo y el jurado era, nosotros elegimos a Álvaro Ojeda, después la fundación eligió a Daniel Vidal. Ajá. Y los concursantes elegían un tercer miembro que resultó elegido Rafael Courtoisí. La idea es también que el jurado vaya cambiando en cada número. Una pregunta, ustedes hicieron, digamos, esa llamada, ¿no? Esa convocatoria para gente que fuera inédita. Necesariamente era gente que no podía tener un libro editado. No, que podía tener un libro editado, pero el material que presentara no tenía que ser Pero puede ser gente que tenga un par de libros editados, pero presenta material inédito para puede presentarse cualquiera en realidad. Sí. Es absolutamente abierto. El texto no puede estar publicado ni en soporte impreso, digamos, ni tampoco en internet. Eso sí pedíamos, que fuera inédito. Absolutamente, ¿no? Y esta revista, lo que contiene esta revista es el resultado, digamos, de la selección que hizo esa comisión lectora, el jurado, digamos, compuesto por Daniel Vidal, Rafael Courtoisí y Álvaro Ojeda, que aparte la revista tiene unas fotos impresionantes, muy lindas de Andrés Cribari. Que es el diagramador de la revista también. Es el diagramador de la revista. Y dice prosa, poesía y ensayo. ¿Hay ensayo por acá, no? En este momento no. Además la idea es que esto vaya produciendo también otras cosas, ¿no? Digamos, este es el punto de partida, pero la idea, pensamos que, bueno, empezar con poesía y narrativa era lo mejor, después puede haber ensayo. Y la otra idea es que en cada número aparezca, además de los escritores elegidos, digamos, de los que participan en el concurso, escritores ya consagrados, ¿no? Es decir, un ejemplo, ahí tenemos a Circe Maya, por ejemplo, y Gustavo La Espada, que son escritores que ya han publicado. Y lo de Circe, este poema Conversaciones, es inédito. Es inédito, las dos cosas son inéditas, digamos, lo de Circe y lo de Gustavo es inédito. Y también al final veo que hay una especie como de pequeña entrevista o encuesta a varios escritores. Yo iba a decir, claro, Alex Piperno ha publicado, todos han publicado, de los que yo veo acá, Andrea Vieira, bueno, Bruno Maximiliano no lo conozco, pero José Luis Gadea Oski, Ana Greenbaum, en fin, casi todos han publicado, ¿no? Pablo Trochón, Alicia Presa, Virginia Lucas. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Qué escritores uruguayos te interesan? Diversos escritores y escritoras nacidos después del 71. Pusieron un límite. Ahí pusimos un límite de edad para estrechar un poco los márgenes. Podemos hacer otra encuesta después con gente. Sí, puede hacer, claro. En este caso la idea era saber qué pensaba o qué leía, qué se estaba leyendo en este momento, digamos, los escritores, los que escriben ya, digamos, de alguna manera. Y ahí, de alguna manera, fuimos a ver. Que se vaya perfilando, digamos, un poco. Sí, pero yo lo que veo que todos largan un chorizo de escritores. Sí, dice Onetti, Felisberto, El Hebrero, Marosa, Berenguer, Vilariño, Vilabardés y Dormir. Hacen más que nada unas listas de afinidades.
Me parece que ahí no está leyendo todo eso esta muchacha. Sí, hay una lista ahí muy extensa. Pero también... Algunos son más selectivos. Hay uno que nombra Delmira Agustina. Ah, sí, Delmira Agustina. Sí. Autoriza Onetti, Felisberto, Mario Lebrero. Lebrero está bastante reiterado. Sí, ¿no? Lebrero se reitera Onetti bastante. también, Ida Vilariño, Felisberto. Y se reitera bastante la literatura uruguaya, ¿no? Sí. Digamos, se lee bastante, ¿Ah, sí? digamos, en lo que responden, los uruguayos se leen, parecería. Ah, lo que están leyendo, Claro, no en qué el escritor uruguayo te interesa, sino la primera. ¿Qué libro estás leyendo Ahí actualmente está. o cuál fue el último Claro, libro que leíste? seguro. Ahí vos decís que aparecen, bueno, Aparecen, Julio sí. Inverso, Pero hay uruguayos. Hay uruguayos, sí. Jorge Alfonso, sí. También a mí me llamó la atención, o me gustó, si se quiere, que se leen escritores jóvenes también, se leen entre ellos, ¿no? Digamos, ahí también se ven esas respuestas como... hay Sí, un hay intercambio, digamos, hay intercambio, sí. claro. Bueno, Alicia Presa está leyendo Laura Alonso. Claro. En fin, y Fernando Triano. Es un chumerío, está bien. Bueno, pero es una especie de... Y la pregunta es, este formato... Otra pregunta, me decís que se distribuye gratuitamente, es gratis, puedo ir a buscarla a Gadu, ahí a Canelones 1130. ¿Puedo ir a buscarla a algún otro lado más? Sí. O sea, estamos pensando en que esté en más lugares. Por ejemplo, en bibliotecas públicas. En la Biblioteca Nacional, obviamente, va a estar. Sí, en la Biblioteca Nacional. En, ahí hay un trasiego impresionante. En la Facultad de Humanidades, seguramente. Claro, en el IPA, claro. también va a estar. Trataremos de que llegue al interior. No tenemos bien definidos los puntos todavía, pero en estos días lo vamos a definir. Casas de la cultura, por ejemplo. Centros comunales. Hay bibliotecas municipales, hay los centros comunales zonales también, ¿no? Eso a veces sí, la revista es gratuita, o sea que... Están los centros MEC, también hay todo en realidad hay toda una distribución que se está haciendo, creo yo que eso tendría que hablarlo quizás con la revista La Pupila, que lleva más de 2 años o 3, que es de distribución gratuita, y comenzó más bien en museos y en centros culturales, y después creo como que ya el MEC la distribuye, ¿no? O sea, habría que hablar con La Roca y con el otro, ahora no me acuerdo, el otro director de La Pupila, Gerardo Mantero. Gerardo Mantero y La Roca, porque, digo, son varias, pero me suena ahora la primera La Pupila porque lleva más de 2 años y firme, ¿no? Sí, la conozco. Interesante. Y otra pregunta, entonces, para el próximo número se supone que va a ser que el próximo año, obviamente estamos en octubre, ya no va a haber. Claro, sí, otro número este año. ¿Y qué frecuencia va a tener esto? ¿Cuál es la idea? Y va a ser, pensamos en 2 números anuales. Un semestral, digamos, un número por semestre. Por semestre. La idea había sido al principio sacar 2 números este año, pero no fue posible porque los tiempos no dieron. No. El proyecto es de ustedes dos, que lo presentaron a la Fundación Mario Benedetti y lo financia la Fundación. Eso es interesante porque nosotros presentamos el proyecto, pero la Fundación no solamente lo avaló, digamos, y agradecemos enormemente eso, sino que hizo suyo el proyecto. Claro. Digamos, la revista es de la Fundación Mario Benedetti, nosotros la dirigimos, la coordinamos, pero digamos, ahí está el trabajo, es un trabajo de equipo, porque creo que hay que destacar eso, justamente, que no hemos trabajado acá nosotras dos, sino que Ariel Silva, Inés Silva, digamos, han estado trabajando continuamente, pensando en el diseño y en todo, ¿no? Es decir, en todas las decisiones que había que tomar. Tiene muy buen nivel. Y otra pregunta, ¿tienen, capaz que por medio de la fundación, idea de distribuirla o enviarla al exterior? Algo de eso nos habló Ariel, sí, de algunos puntos, algunos contactos. Es una buena carta de presentación, digamos, pues yo no la leí, pero obviamente estamos hablando de la parte formal, la presentación de la revista, que tiene una presentación muy la misma fundación, elegante. Creo que tiene algo en España y se puede hacer intercambio de materiales. Pienso que sí, que sería muy interesante para los mismos autores poder trascender. Claro. Está el Centro Mario Benedetti en la Universidad de Alicante. Sí. No, seguramente se va a enviar, sí. Es parte, digamos, por decirlo de alguna forma, de las primeras producciones que está haciendo la Fundación Mario Benedetti, ¿no? Sí, como revista creo que es la primera, o en realidad
Digo, creo que hay otras cosas, claro, otros productos, claro, sí, claro. Por ejemplo, la obra de Circe Maya, la segunda edición de la obra de Circe la apoyó la Fundación. Ah, no sabía. Ese fue el primer proyecto. Ah, no sabía que digamos, la segunda antología esta que salió, que yo no... La obra completa, en realidad. Obra poética, sí. Porque había una que había salido con la Biblioteca Nacional, con Rebeca Lin, que es la Biblioteca Nacional, que está bárbara, y después surgió otra, digamos. Bueno, es la misma editorial, nada más que en este caso financiada por la Fundación. O sea, ese creo que fue el primer proyecto de la Fundación, pero hay otros después, creo que de Álvaro Ojeda. Bueno, hay el libro de Álvaro Ojeda, que se llama, ahora no me acuerdo, pero un libro muy muy lindo de poesía, que fue el primer libro financiado por un libro de poesía de Álvaro, ¿no? Que ahora la tristeza es algo de la tristeza, sí, pero bueno, me olvidé, pero bueno. No, bueno, uno no puede tener todo en la cabeza, pero bueno, la revista Inéditos está presentada, obviamente está presentada acá en la radio para ustedes, todos los que quieran acceder a ella gratuitamente. Pueden ir a buscarla a Gadu, o pueden ir este miércoles también a las 19 horas a la presentación de la revista, y pueden ir, yo que sé, capaz que le dan hasta 2 números para la presentación. Bueno, Laura Fumagalli, María Carmen González, gracias por estar acá, La Máquina de Pensar. Ustedes dos obviamente son las coordinadoras, las autoras de este proyecto Inéditos, y bueno, y esperemos estar en contacto cuando salgan los próximos números el año que viene, ¿no? Y los próximos llamados. Exacto, sí, eso es muy importante. Eso es importante para que tengan en cuenta el tiempo los autores, porque bueno, hay un tiempo para presentarse, ¿no? Te agradecemos a ti, ¿no? Muy bien, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora le damos la bienvenida para hablar de nuestro autor de la semana, para arrancar con Copy. Vamos a darle la bienvenida a Silvia Hoppenheim. ¿Cómo andas, Silvia? ¿Qué tal? Muy feliz de hablar en esta radio, teniendo casi la mitad de mi familia ya en Montevideo. No, joder, ¿tenés la mitad de tu familia? Sí. Pero sos argentina. Silvia Hoppenheim es escritora y periodista cultural, es activa periodista cultural. Condujo en televisión los programas literarios El Fantasma, La Crítica, La Lengua Suelta, Biografías Fantásticas, La Página en Blanco y Policiales de Colección. Este tiene un título bárbaro. Escribe una columna semanal en el diario La Nación, Libros en Agenda. Realiza los ciclos La Ficción y sus Hacedores en la Casa de la Cultura y, entre otros libros, ha publicado Elecciones Primarias en Alfaguara en el 2011. Pregunta, ¿Elecciones Primarias es de ficción? Esa es absoluta ficción, es la infancia en dictadura. Ah, esas son las elecciones primarias, porque justo esas 2 palabritas se habían puesto de moda este año en Argentina. Bueno, aquí son también bastante... Sí, además la novela salió en agosto, así que casi te diría que en la editorial me propusieron cambiar el título. Claro, tenés que ponerle novela grande, porque si no parece un ensayo, elecciones primarias, a favor de 2011. No, son las primeras elecciones, los primeros balbuceos que uno tiene ganas de putear, bueno, esas primeras malas palabras. Ah, esas son las elecciones primarias. Y Silvia, vamos a abrir la semana sobre este hombre Copy, que es impresionante. Yo lo estuve leyendo, me sorprende la capacidad que tiene y el coraje que tiene para meterse con determinadas cosas del orden establecido. Pero ¿cómo fue tu contacto, digamos, desde el entusiasmo, desde la epidermis? ¿Cómo fue que lo leíste? Bueno, quizás un poco haciendo referencia a la música que acabas de pasar, ¿sí? Varón y tango, un poco revirtiendo todo lo establecido, ¿no? Copy es una especie de transgresor, pero un transgresor desde el desparpajo y la felicidad. Es como un Cocteau feliz, digamos. Vi que traduciste a Jean Cocteau y yo pensé, pero Copy con Cocteau tiene que ver. Sí, absolutamente, sobre todo justo el texto que yo traduje, que es Los enamorados de la Torre Eiffel, tiene que ver con esta especie de lengua inconsciente que se pone a escribir. Lo que pasa es que Copy la organiza, no es que sea una escritura psicótica, sino que está narrativamente muy bien organizada, pero la lengua en sí misma está suelta.
Hay un detalle que hay que aclarar, digo que Coppi es un escritor argentino, pero que su obra casi toda la escribió en francés. A mí un poco me hacía acordar también a otro célebre dramaturgo, Samuel Beckett, que es un tipo irlandés, pero escribió también en francés, como que escriben en otro idioma. Pero en el caso de Coppi me parece que tiene que ver también con... Y porque él era un argentino de París, digamos, ¿no? Sí, aunque también recaló en Uruguay, Chicago, en Montevideo, sí. Escribió su primera novela, Sí. El Uruguayo. El Uruguayo. Justamente para mí es una brillante primera novela, más allá de hay que leer, digamos, no hay que leerlo literalmente a Coppi, sino que desde lo que viene a destapar con la lengua. Porque si uno lo lee literalmente se puede espantar, porque, qué sé yo, también otra novela de él, La Guerra de las Mariconas, está llena digamos, de palabrotas, pero en realidad esas palabrotas vienen a denunciar un estado de pacatería de la sociedad. Y El Uruguayo, justamente lo que tiene de maravilloso esa novela, es que desde la primera página se plantea el conflicto de la extrañeza de la lengua, digamos. Si mal no recuerdo, en la primera página es donde él mismo dice frases y al decirlas, la frase siguiente es: esa frase que dije es mía, me resulta tan extraña. Y me parece que hay una sinceridad ahí en la escritura, no solo humor y tomarse, digamos, la burguesía en solfa, sino también una gran sinceridad para con lo que uno dice cuando abre la boca. Y hay también, digo, la intención de ir contra las convenciones, contra el esquema convencional de novela, ¿no? Alguien lo ha planteado que hay mucho humor también, que hay una cierta afinidad con Boris Vian, por ejemplo. Pero Boris bueno. Vian es, a ver, un poquito más tétrico, un poquito más ácido. Me parece que Coppi, como bien destacó César Aira, escribió un bellísimo libro sobre Coppi. Está bárbaro, ese libro está notable, sí, un librito que está impecable, se puede bajar de internet, lo recomiendo, son 35 páginas más o menos impresas y está bárbaro. Sí, y justamente Aira rescata la aparente falta de esfuerzo en Coppi, que esa misma falta de esfuerzo hace que sea tan agradable a la lectura. Uno está lidiando con una escritura que se pelea, ¿viste? Se desliza, todo se desliza. Por eso mismo me parece que el hecho de que Coppi sea también, o haya sido también un historietista, hace que la lengua esté más viva. Aclaremos, acá dice Aira, Coppi se publicó El Uruguayo en 1972. Coppi ya era famoso como dibujante y como dramaturgo, lo que nos tienta a considerar al uruguayo como un umbral entre el cómic, el teatro y la novela. Exacto, porque en realidad vos pensás que Coppi empezó ilustrando. Acá en la Argentina ilustró en Tía Vicenta y él venía de un origen bastante elevado y era el nieto de Botana, que fue el fundador del diario más importante de la Argentina en el siglo XX. Sí, vamos a aclarar, él venía de una familia que, digamos, es como ser el nieto del ciudadano Kane, más o menos. Exactamente. Es alguien que tenía mucho poder en los medios y que, bueno, que se murió, tenía una gran fortuna. La mamá de Coppi era la hija de Botana, y su esposa, la esposa de Botana, era una famosa anarquista, digo, era una familia de aquellas. Sí, yo creo igual que siempre es una garantía de algo tener una abuela zarpada en la familia. Sí. Salvadora Medina era la abuela de Coppi, y que era también, además de anarquista, escritora y dramaturga. Y su nieto la tenía todo el tiempo presente, y la influyó muchísimo en él. Habla de una abuela erotómana que aparte era media loca y que siempre estaba con él, y aparece que sale esa figura, ya sea la madre o de la abuela, en varias obras de él. El tema es que el papá de él queda como, cuando se muere Botana, queda como al frente de la empresa, de esta mega empresa, y se acerca a Perón, que en ese momento estaba subiendo, ascendía, pero después se distancia de Perón. Claro, porque el padre de él, que era Damonte Taborda, también dirigió un diario que es Tribuna Popular. O sea que él se nutrió mucho, Coppi, de todas estas fuentes, y el máximo exponente de estas escenas es la única novela que él escribió en castellano.
que es La vida es un tango, y que, no sé, para mí es un relato maravilloso y muy actual de lo que puede llegar a ser la ficción de una redacción periodística, porque es se condensan todo lo peor de los periodistas en una redacción que en realidad está inspirada en la redacción de crítica, ¿no? Este libro. Y pero digo, lo peor de los periodistas que por el ambiente, el cinismo, por el sarcasmo. Sí, por el sarcasmo, por el arruinarse uno la vida a los otros, por el chusmerío, por la obsecuencia política. Es un retrato feroz y hermoso de lo que puede ser una redacción. Yo recomiendo mucho más leer La vida es un tango que, por ejemplo, el libro de Asís, digamos, o de Clarín. Lo de Coppi es una novela maravillosa sobre un diario que en realidad existió, pero es ficción, ¿no? Lo que él hizo es ficción. Porque Coppi, hay que decir que por estos avatares políticos de Argentina, bueno, con el tema de Perón, digamos, que llegó hasta el 55, la familia, bueno, recaló acá en Montevideo, se fue a Francia, y ahí en Francia, él empieza, ya había empezado a dibujar acá, ¿no? A los 16 años ya publicaba sus tiras, sí, pero allá empezó a repartirlas, así como Borges, viste, que ponía en los bolsillos de los amigos su primer libro de poemas, del Fervor de Buenos Aires. Bueno, Coppi en Francia al principio las repartía por las calles y después ya creó su gran personaje que yo adoro, La mujer sentada, que se lo compraron en Le Nouvel Observateur, creo que estaba. Ya, bueno, ahí ya hizo carrera Francia, ¿no? Y aparte él ahí se junta, porque llega a ese momento, digamos, se instaló en el 62, tengo acá, se junta nada menos que con Fernando Arrabal, con Alejandro Jodorowsky, con Topor, hacen el Teatro Pánico, está Víctor García, que era un director de cine argentino revolucionario, y está Jorge Labelli, que también después va a ser el director de las obras de él. Digo, que era gente que estaba para, digamos, romper, para hacer ruido, ¿no? Sí, además vos pensás que en ese momento, bueno, está en pleno fervor, no solo el estructuralismo, el grupo Oulipo en Francia, sino también Foucault y el psicoanálisis. Y si vos lees el comienzo de la historieta La mujer sentada, si ustedes empiezan a abrir este libro de historieta, es maravilloso cómo Caperucita, entre Caperucita, la mamá y el lobo, hacen una especie de complejo de Edipo distorsionado que realmente da risa y al mismo tiempo plantea preguntas, ¿no? Y también hay que decir que en los 60 comienza también la década prodigiosa y la liberación sexual, y Coppi también está el tema de su homosexualidad, pero más allá, digamos, el travestismo, la transexualidad, o sea, toda una serie de tópicos que eran, bueno, como rupturistas en los 60, ¿no? Él hace esa obra de teatro que la leí, que es impresionante, también es muy sorprendente, es Eva Perón, donde Eva está representada por un hombre. Claro. Bueno, Daniel Link lo califica a Coppi de un artista trans, pero por trans, digamos, nacional, por esta cuestión de atravesar todas las lenguas y los países, por transexual, obviamente, y translingüístico, ¿no? Es un poco todo el paseo por lo trans. En el caso de esta obra de teatro, Eva Perón, que creo que es del 70, me sorprendió la dureza con que trata el personaje. Y bueno, y estuve leyendo que... Bueno, ellos los echaron, ¿eh? Sí, pero igual, digo, todo aquel que ha ido pasado por Buenos Aires en algún momento sabe la fuerza que tiene, digamos, el mito de Eva Perón, ¿no? Que es impresionante. Y yo me quedé pensando, porque digo, esa obra de teatro, Eva Perón, plantea a Coppi que tiene que ser interpretada por un hombre, pero un hombre, decía el actor, que ahora no me acuerdo bien, que tenga voz de hombre, no un transexual travesti imitando a una mujer, no. La idea de él es que tenía que ser un hombre. ¿Y para qué? Para diferenciar la Evita, el ser humano, de la Evita operación política que se hizo con Eva, ¿no? Y que ella también estaba en esa operación política, ¿no? Sí, con su cadáver. Coppi
de una manera literaria, artística, denuncia algo importantísimo que está en el corazón del psicoanálisis, que es que no hace falta tener un cuerpo de hombre para ser una mujer, ni un cuerpo de una mujer para ser un hombre. Es la posición enunciativa y un montón de otras cosas más, ¿no? Hay un texto de él que es bellísimo, y ya el título te da cuenta del problema. Se llama El homosexual o la dificultad para expresarse. Y Coppi hizo de la dificultad un atributo de diferencia. No, justamente para él la dificultad era un modo fecundo de inventar una identidad. Claro. Y a toda velocidad, aparte. Eso es hermoso, va rapidísimo. ¿Vos viste qué rápido que va sus textos? Todo va rápido. No hay un minuto en blanco, no hay ningún relleno, ¿no? Es impresionante. Después de la pausa, si te parece, Silvia, continuamos hablando y te voy a preguntar un poquito más sobre las obras de teatro y sobre Coppi en general. Bueno, dale. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí hablando de La Máquina de Pensar con Silvia Hoppenheim sobre Coppi, sobre este hombre que en otros, que muy poco conocido como Raúl Damonte de Taborda. Raúl Damonte, ¿no? Botana, Taborda era el papá. Silvia, una pregunta. La obra de teatro esta que yo hacía referencia antes de la pausa, Eva Perón, ¿fue representada en algún momento en Argentina? Sí, fue representada y de manera under también. ¿Ah, sí? Yo no me acuerdo en este momento quién lo había trabajado. Incluso aquí un personaje que hizo furor en los 80, que fue Batato Barea, que era una especie de ícono del teatro, digamos, a lo Coppi, jugaba con esta figura bastante. Pero bueno, en realidad donde más se exhibe la obra teatral de Coppi es justamente a través de Jorge Labelli, que vos lo nombraste antes, que es un poco el que se hizo cargo, ¿no? ¿Jorge Labelli está en Argentina? Está en París, y va y viene como muchos que tienen ganas de volver, como Edgardo Kosarinsky y todo el grupito, ¿no? Que se fue a París. Pero bueno, Marilú Marini hizo de mujer sentada maravillosamente, y las obras de teatro de él, como El día de una soñadora o Una visita inoportuna, que es así, que fue una obra muy muy importante, o La noche de Madame Lucien. Sí, dije que Una visita inoportuna fue en el 2009, estuvo hasta Moria Kazan en el papel de Exactamente, hizo de enfermera, si no me equivoco. Sí, en el de enfermera, sí. Acá la están en Montevideo justo ahora, por eso también hicimos la semana. Hay una obra de Coppi y una obra sobre Coppi de Federico Roca, que se llama La posteridad de las ratas, en busca de Coppi o buscando a Coppi. Por la de las ratas. Exacto. En realidad es muy similar el esquema a Una visita inoportuna, ¿no? O sea, es Coppi el protagonista que está en su agonía por el SIDA. Sí, pero tiene un final que no lo podemos decir, pero que es igual al de Eva Perón, ¿no? Que es sorprendente. El final de Eva Perón es impresionante, y aquí, bueno, Coppi también tiene ese final, digamos, en busca de Coppi. Y Una visita inoportuna, bueno, es la última obra que hizo este hombre en el año 86-87, porque también murió por SIDA, y la obra es una autoparodia de esa agonía, ¿no? Exactamente. Bueno, porque él supo darle la vuelta, digamos, a la enfermedad, hacer hablar la enfermedad no desde el lamento ni lo autobiográfico, sino bueno, para mí fue un inventor de un estatuto de la lengua. Yo creo que desde Coppi ya se tiene que escribir de otra manera. Es como después de los Simpsons en la historieta, digamos, televisiva. En este caso, lo que pasa es que la riqueza de Coppi es el tránsito por los distintos géneros. Tiene una obra de teatro que me llamó la atención, la leí y me sorprendió, que es muy rara, me pareció rara a mí, que es Gauchesca, Cachafaz. Ah, sí, bueno, porque él también tiene el juego con los gauchescos. Y que sucede en Montevideo, en el conventillo del Medio Mundo. Sí, y hay algunas referencias a la Plaza Cagancha, acá en Montevideo, pero son dos seres muy pobres, no se sabe exactamente qué sexo tienen, y hablan en verso, hablan en gaucho, y bueno, terminan en un momento haciendo caníbales, antropófagos. Claro, bueno, acá hay, no sé, en Uruguay y en el resto de América Latina cuánto ha influido Coppi, pero aquí en la Argentina sin duda,
y en el teatro mucho. Hay dos autores, Daniel Gebel y Sergio Vicio, que escribieron una obra que se llama La China, que también es una parodia gauchesca sobre, digamos, dos hombres de campo que es una mezcla esperando a Godot, digamos, pero están esperando a la China, y cuando finalmente nunca llega esa China, terminan encamándose entre ellos dos. Digo, ¿no? Es muy, una especie de copy actualizado. Claro. Aquí en Cachafaz es una pareja obviamente homosexual, pero en un momento no se sabe, incluso ellos hablan de las otras mujeres, que vienen son las mujeres sin pito. Claro. Porque como hay mujeres con pito, hay mujeres sin pito. Exacto, bueno, pero eso es lo que hace copy. Por eso me parece importante no leerlo desde ¿cómo decir? Sí, la loca, el gay, así. Claro, ¿no? Para nada, tiene que ver con... La jaula de las locas, esa historia, sí. En absoluto, es dejar que la lengua hable por el ser humano y dé cuenta de sus perversiones y su pacatería, las dos cosas al mismo tiempo. En Una visita inoportuna, el personaje en un momento dice, adoro tener un poco de fiebre. Es hermoso eso, es una especie de yo voy a vencer lo corta que es la vida y la muerte con lo que es humano, es decir, la lengua. Y aparte, digo, en todo en un ritmo veloz, está agonizando, se está riendo del teatro, pero también habla de Hamlet, de ser o no ser, y bueno, lo hace, digo, el eje de toda la obra, digo, ¿no? Ser o no ser, ¿no? Dormir, en fin, que tiene que ver con ese trance del final de la vida, pero sin embargo ahí es disfrutar, ¿no? Sí, ojo que era un hombre culto, es decir, uno ve todo este juego con los dibujitos, porque finalmente hay otra historieta que tengo aquí delante de mis ojos que no sé si está traducida al castellano, pero que en castellano sería ¿y yo por qué no tengo una banana? Que también lo plantea la mujer sentada. Él se dio el gusto de experimentar con el trazo en todas sus manifestaciones, el trazo dibujado y el trazo de la palabra, y de la palabra que temblando, digamos, y la palabra también de una lengua a otra, del italiano, del castellano, del francés, de los modismos, de la gauchesca, de lo rioplatense. En un momento habla de Raúl, una de los personajes es Raúl Borges, es la hija natural de Borges. Sí, eso es genial. Bueno, es una mezcla de Gardel con Borges, hace un vodevil urbano ahí él, ¿no? Ahora, lo increíble también es que su vida, digamos, metido como estuvo con Arrabal y con Jodorowsky y con toda esta gente del teatro pánico, que eran, digamos, experimentales, transgresores, su vida igual y este hombre Coppi era un tipo experimental, un tipo que cambiaba, sin embargo no era el arte por el arte o el arte por transgredir, está muy íntimamente ligado a la política argentina, digamos. Absolutamente. Yo cuando vi la obra de teatro de Godoy Perón pensé, digo, está interpretada por un hombre, bueno, aquí será una cuestión bufa, una ópera bufa. Y hay todo un análisis muy serio, digamos, de la política. Y de golpe se manda, digamos, bajadas de línea inesperadas, donde justamente esa es la trampa que a mí me gusta y que yo espero en muchos de los libros que leo. Es que vos te estés entreteniendo, divirtiendo, y de golpe el autor te plantea una pregunta que vos mismo, tu propia diversión o tu propia felicidad queda como congelada. Me acuerdo en uno de los cómics, creo que era, donde hay un francés que está llevando a unos japoneses y mostrándole todos los monumentos que hay en París, ¿no? Y de golpe aparecen un par de prostitutas típicas de París, y entonces los japoneses se olvidan del Sacré-Cœur, se olvidan de Notre Dame, y se les salen corazones por los ojos frente a las prostitutas. Y entonces el que conduce dice, ¿de qué sirve tener estos hermosos monumentos si aquí no hay moral? Yo estoy acá, mira, justo estoy leyendo algo que tiene que ver con lo que decías vos de la cultura, digamos, de Coppi, porque parece una cosa, alguien dice, estoy seguro que conoció perfectamente la dramaturgia de Ramón del Valle Inclán y el teatro del Esperpento, cuyo principio argumenta que las imágenes más bellas reflejadas en un espejo cóncavo son absurdas. Esto ocurre en nuestro autor de una manera magistral. Es la idea de deformar también, ¿no? Claro, pero deformar desde la forma. O sea, él conoce la forma
también era un gran lector de los clásicos, digo, es alguien que rompió, pero para crear, no para, como se suele hacer ahora. Ah, correcto. O sea, no solamente para romper o escandalizar, sino para decir algo. Claro, y para crear una forma, digo, porque si no, no estaríamos hablando de él. Claro. Y yo estuve conversando hace 2 días con César Aira, pero no logré que salieran aquí en la radio, pero le pregunté cómo se ve Copy en Argentina, porque él me dijo que ese trabajo de él, ese librito, había sido uno de los primeros para impulsar a Copy, pero que ahora él me dice que en Argentina se está revisando constantemente, se está hablando de él, digamos, hay un... Bueno, por 2 vías, digamos, por 2 vías editoriales. Una es Anagrama, que reunió 3 novelas hace relativamente poco, con un lindo prólogo de María Moreno. Uh-huh. Ya está agotado, por supuesto, ese libro. Yo vi ese libro justo aquí en Montevideo y dije, esto no, qué raro. Anagrama saca de nuevo este libro, acá en Montevideo hay 2 obras de teatro, algo está pasando. Debe estar sonando mucho en Buenos Aires. Viene de hace rato, porque yo me lo había encontrado a Herralde hace unos años en la Feria del Libro de Frankfurt. Herralde es el director de Anagrama, sí. Y él estaba desesperado buscando un prologuista para la obra de Copy que acababa de comprar. O sea, hace rato que ya lo venía queriendo. Pero yo festejo más lo que están haciendo acá, otra editorial, que ojalá llegue a Montevideo. No, se llama El Cuenco de Plata. Sí. El director del Cuenco de Plata era el editor antes en Adrián Hidalgo, así que tu relación... Sí, aquí viene el Cuenco de Plata, lo he visto de Felisberto Hernández, o de Marosa, acaba de sacar Giorgio. El Copy Teatro 1, y va a salir el Teatro 2, con toda la obra de teatro, y bueno, después es el que también editó La Guerra de las Mariconas, uh-huh. El Libro de las Ratas, digamos, todo eso lo está retomando el Cuenco de Plata acá en la Argentina. ¿Cómo se llama este hombre? El que dirige Cuenco de Plata, sí. Edgardo Russo. Edgardo Russo. Bueno, muy bien, Silvia. Estuvo muy bárbara la charla, me parece. Te doy las gracias porque es una persona, Copy, un artista muy polifacético, uh-huh. Es alguien, me parece que estuvo muy bien lo que dijiste de los Simpsons, no parece una pavada, pero no es, una frivolidad, pero no es, es algo que fue a la forma, pero a la vez también al contenido, es decir, alguien que te puede divertir, pero te da cosas que son inesperadas. Además, La Mujer Sentada es filosofía pura. Claro, es filosofía de vida siglo XXI. Uh-huh. Hay reflexiones, hay de todo, digamos, pero sobre todo en alguien que le gustaba divertir y entretener. O sea, tenía claro que uno de las misiones del arte también es entretener, no tiene por qué ser aburrido, ¿no? Gozar. Exacto, sí, el tema del goce está muy bien eso también. Te doy las gracias, Silvia, por estar acá y esperemos a ver que elecciones primarias llegue acá a Montevideo, ¿no? Uy, ojalá, sería lindísimo. Bueno, Alfaguara está ya, podrían Alfaguara está, sí, ya sé, sí, pero pasa eso que lo que se edita acá no sale allá y lo que se edita allá tampoco sale acá, eso sorprende, es un misterio, otro misterio más de las editoriales estas multinacionales, ¿no? Bueno, y tan lindo río que nos une. Bueno, pero en algún momento vendrás por acá, Silvia, está hecha la invitación. Digo, no precisás venir con el libro, venís vos sola y conversamos de literatura, conversamos de arte con Silvia Hoppenheim. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Amigos, terminamos el programa. Mañana martes vamos a llamar